Estamos cerrando el 2025 y este año dejó una lección brutal en el SP500. Una acción se disparó casi por 3, haciendo muy felices a sus inversionistas. En este video vamos a analizar cuál fue esa empresa, qué hizo para llegar a la gloria y lo más importante, qué podemos esperar de ella en el 2026. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Alex y bienvenido al canal. Aquí hablamos de acciones y oportunidades de inversión. Y ahora sí, arrancamos con la compañía que tocó la gloria este año, porque en lo que va del 2025 lleva una subida del 292%. Escúchalo bien, del 292%. Y hablamos de Western Digital. Y tú me preguntarás, Alex, ¿a qué se dedica esta empresa y por qué el mercado se enamoró de ella en 2025? Western Digital es una empresa de almacenamiento de datos. Ellos fabrican los discos donde se guarda toda la información del mundo digital. Cada foto que se suba a la nube, cada video, cada base de datos de inteligencia artificial, en algún lado tiene que vivir. Y ese algún lado muchas veces es un disco de Western Digital. Hoy sus principales clientes no son consumidores comunes, sino grandes centros de datos y empresas de la nube que compran discos de altísimas capacidades para manejar volúmenes gigantescos de información. ¿Y cómo se gana dinero la empresa? Muy sencillo, vendiendo discos duros empresariales a gran escala, con contratos muy grandes y márgenes que mejoran cuando el ciclo juega a su favor. Western Digital no es una empresa de inteligencia artificial, pero sin almacenamiento no hay inteligencia artificial. En 2025 explotó la demanda de datos, de centros de datos y de nube, y mientras todos miraban los nombres de moda, Western Digital estaba vendiendo la pala en plena fiebre de oro. Además de esto, la empresa también tomó decisiones muy inteligentes. Se enfocó en su negocio más rentable, vendió discos de mayores capacidades, mejoró los márgenes y empezó a generar muchísimo flujo de caja. El resultado no tardó en verse en bolsa. En lo que va del año, las acciones de Western Digital suben un 292%. Y no es por un high, sino porque el negocio por primera vez en mucho tiempo funcionó como el mercado lo esperaba. Y ahora que tienes este contexto claro, vamos a meternos en los números más recientes para ver si esta historia todavía tiene gasolina para el 2026. En su último reporte, Western Digital mostró exactamente lo que el mercado quería ver: crecimiento fuerte, márgenes en expansión y caja entrando. La empresa reportó ingresos cercanos a los 2.800 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de alrededor del 27%. Pero más importante que los ingresos fue lo que pasó con la rentabilidad. El margen bruto se disparó hasta la zona del 44%, uno de los niveles más altos que ha tenido la empresa en los últimos años. Esto nos dice algo clave: no solo está vendiendo más, está vendiendo mejor. En cuanto a las ganancias, el EPS ajustado fue de 1,78, superando expectativas y confirmando que el ciclo está totalmente a su favor. Si este tipo de análisis te aporta valor, no olvides suscribirte y regalarnos un gran like. Eso ayuda muchísimo al canal. Te tengo otro dato importante. Western Digital generó casi 600 millones de dólares en free cash flow en un solo trimestre. Eso es dinero real, dinero que sirve para fortalecer el balance, recomprar acciones, pagar dividendo y prepararse para el siguiente ciclo. De hecho, la compañía anunció recompra de acciones y un aumento en el dividendo, algo que el mercado siempre premia cuando viene acompañado de buenos números. ¿Y qué dijo la empresa hacia adelante? Para el próximo trimestre, la guía sigue siendo positiva, esperando ingresos cercanos a los 2.900 millones, con márgenes todavía fuertes y en un entorno de demanda estable desde la nube y los data centers.
Antes de pasar con el análisis gráfico, te recuerdo que puedes unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde compartimos ideas de inversión, noticias y análisis todos los días. Y si quieres una atención mucho más directa, también puedes unirte a nuestro grupo de Patreon, donde comparto en tiempo real oportunidades como estas. Ahora sí, veamos el gráfico. La acción viene haciendo un movimiento fuertemente alcista, con una tendencia muy clara hacia arriba. Después de una subida tan fuerte, lo más normal es que el precio se tome un respiro. Por eso no sería extraño ver un retroceso hasta la zona de los $140, que podría funcionar como una primera zona interesante de entrada. Si miramos el RSI, lo tenemos en terreno de sobrecompra, lo que nos indica que en el corto plazo la acción está algo extendida y necesita descansar un poco. Esto no es necesariamente algo negativo. Al contrario, dentro de tendencias alcistas fuertes, estos retrocesos suelen ser sanos y necesarios para que el movimiento continúe. Así que mientras la estructura se mantenga, lo que estamos viendo no es debilidad, es simplemente el precio tomando un descanso. Y ahora, la pregunta clave: ¿qué podemos esperar de Western Digital en 2026? Después de una subida del 292%, lo primero que hay que decir es esto: no estamos frente a una acción barata, ni en una etapa temprana del movimiento. Western Digital es una empresa cíclica y gran parte del rally del 2025 se explicó por un ciclo muy favorable en almacenamiento y centros de datos. Eso significa que el ritmo que vimos este año no es sostenible todos los años. De cara al 2026, el escenario base es el siguiente: la demanda de data center sigue firme, la inteligencia artificial continúa empujando la necesidad de almacenamiento, pero el crecimiento debería ser más moderado que en el 2025. Aquí, más que perseguir precios, la clave está en la gestión del riesgo. Para quien ya viene dentro de Western Digital, puede seguir siendo una buena acción mientras respete su estructura alcista. Para quien no está dentro, la paciencia va a ser tu mejor aliada, esperando retrocesos sanos y no entrando por FOMO. Como sé que quieres conocer otras acciones, te dejo el último video que le hicimos a las 3 mejores acciones para este mes de diciembre. También quiero saber en los comentarios cuál fue tu mejor acción de este 2025. Y quiero agradecer a los patrocinadores del canal. Por ustedes estos videos son posibles.